Entre agosto y octubre nos fuimos de viaje por Colombia con nuestras tertulias Capaz. Nuestro primer encuentro de conversa en Cali sobre arte, memoria y resistencia nos dejó con tantas ganas de seguir hablando de temas que están moviendo la agenda actual del país y más aún en un año preelectoral. Así que a nuestro regreso a Bogotá nos reunimos en la Universidad de los Andes y en la tarde del 14 de agosto hablamos con la consultora Daniela Gómez, con Luis Fernando Ramírez de la Defensoría del Pueblo y con nuestro colaborador científico Eider Alfonso Camelo sobre los retos de la seguridad de Colombia en los próximos años. La discusión estuvo centrada en cómo garantizar seguridad en distintos niveles a la ciudadanía, la transformación del conflicto en los últimos años, la respuesta institucional a la inseguridad y en cómo fortalecer y profesionalizar aún más a la fuerza pública. De la capital del país nos fuimos muy pronto a Medellín y en la Universidad de Antioquia abrimos la conversación el 29 de agosto sobre qué y cómo estamos construyendo y qué seguiremos haciendo con el legado de la Comisión de la Verdad. Finalmente, sobre el legado de la Comisión de la Verdad en términos generales, los retos y el lugar que tienen los gobiernos que vienen, que vendrán, los retos que tienen los gobiernos que tendrán en la implementación, seguir implementando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. De la mano de la exasesora de la Comisión de la Verdad, María Prada, con Marta Villa de la Red Aliada de Antioquia y con nuestra colaboradora científica Andrea Neira Cruz y con la moderación de Natalia Maya de la Universidad de Antioquia, intercambiamos ideas sobre qué tanto como país conocemos el legado de la Comisión, cómo lo hemos estado implementando como sociedad y como Estado y cuál debería ser la hoja de ruta para los próximos años para seguir poniendo en práctica estas recomendaciones. Hola, soy María Prada y yo creo que para seguir conociendo el legado de la Comisión de la Verdad es muy importante saber en dónde se puede descubrir. Hay una exposición, hay Futuro si hay verdad, en el Archivo General de la Nación están todos los documentos que dejó la Comisión de la Verdad, pero lo más importante, en www.comisiondelaverdad.co vas a encontrar todo el informe, las metodologías, voces de víctimas, de responsables, sistematizaciones, que recogió la Comisión de la Verdad, que creó la Comisión de la Verdad como parte de su trabajo, que seguro si las visitas te vas a sorprender. Septiembre nos exigió una pausa en nuestras tertulias para otras actividades Capaz, pero en octubre retomamos nuestros viajes y conversaciones por el país. Entonces, viajamos hasta Neiva y allí con profesores, docentes, investigadoras e investigadores nos dedicamos a discutir sobre los desafíos y riesgos en los procesos de construcción de paz, de la mano de la educación y la transformación social. En la tertulia de hoy tuvimos un espacio horizontal en el que participaron docentes de escuelas secundarias, investigadores universitarios de temas de educación, rectores y otras personas interesadas en la Cátedra de Paz y la educación para la paz. Abordamos varios temas como los retos que ha generado la cátedra, los avances, los logros que ha tenido en algunas instituciones educativas, así como el mismo concepto de paz y cómo se ve en el día a día en las escuelas y en las aulas la convivencia pacífica, la resolución de conflictos y el trabajo comunitario. Así, el 2 de octubre en la Universidad Surcolombiana, en un espacio abierto, sin panelistas y guiado por nuestra colaboradora científica Andrea Cagua, nos enfocamos en el diálogo alrededor de ideas, vivencias y opiniones sobre temas tan desafiantes como la enseñanza de la historia, las pedagogías de la memoria y la importancia de que las políticas públicas realmente están alineadas a estos procesos educativos y pedagógicos. Un espacio muy nutritivo, un espacio de mucho provecho, más que todo pues, en mi labor docente, ya que nos pone a reflexionar y a encontrar la manera de poder transformar la educación en pro de una cultura de paz. Primero que todo, agradecer este importante espacio, este círculo de palabras que hicimos el día de hoy con Capaz, porque nos permite escucharnos entre los maestros que venimos adelantando estos procesos o queremos empezar a construir estos procesos de paz. Nos permite generar articulación, nos permite entender de que no estamos solos, de que estos espacios son importantes y también como un tercero y último elemento de que ojalá que estos espacios pudieran llegar a esos territorios rurales y lejanos donde el conflicto está muy presente para poder dialogar con los maestros y las comunidades, porque la paz no solamente está entre los actores, sino la paz se construye con la comunidad. No quisimos perder el hilo con respecto a la educación, así que volamos a Ibagué y el pasado 16 de octubre estuvimos en la Universidad del Tolima para dialogar sobre construcción de paz desde y con la educación ambiental y los desafíos que desde allí se plantean para la política pública. Las discusiones giraron en torno a las necesidades y los retos que tiene hoy la educación ambiental para afrontar la crisis climática de pérdida de biodiversidad, contaminación
e incluso las migraciones en un país multicultural como Colombia. Nuestras invitadas e invitado fueron Claudia Lancheros, educadora para el cuidado de la vida y jardinera de la memoria. Me llevó una frase de una maestra que resume un poco el gran desafío, que es escuchar el gran diálogo que se ha suscitado en torno a la actualización de la política, y es lograr que esta diversidad biocultural del país sienta que está recogida en estos lineamientos y en este instrumento de política pública. La frase es un mundo donde quepan muchos mundos. Y bueno, pues ratificando como la simbiosis, los caminos que se cruzan y se tejen entre la educación ambiental, la educación para el cuidado de la vida y la construcción de la paz en los territorios. Sandra Frieri, asesora de proyectos de Tropenbos Colombia y profesora de la Universidad Externado. Entonces fue un intercambio muy rico de posiciones y de lecturas sobre la educación ambiental y desafíos que enfrenta, digamos, el proceso de actualización de la política pública en educación ambiental. Tiene que ver con, a mi modo de ver, con centrarla en lo pedagógico, entender que hay que dar un giro hacia las pedagogías activas, pensar que la educación ambiental está atravesada por procesos formativos que requieren de unas reflexiones o de una reflexividad y de una pedagogía que construya con el otro y que entienda que las personas estamos conectadas a los territorios y que en esa conexión hay un montón de aprendizajes, digamos, que surgen y circulan en las experiencias de las personas, y que cuando esos aprendizajes se juntan y se ponen al servicio de un ejercicio de, digamos, ambiental o de conservación o de cuidado, de uso, de manejo, son muy potentes. Y el profesor Jairo Andrés Velázquez, de la Universidad del Tolima. Sí, y cómo se tiene también un documento semilla que se ha compartido en diferentes lugares y que ha generado también diferentes reacciones frente a ello. Y fue moderada por nuestra colaboradora científica Diana Morales, de la Línea de Paz Ambiental. Finalmente, un punto crítico fue analizar el rol de la educación ambiental tanto en las ciudades como en la ruralidad, lo que a su vez nos lleva a repensar qué es lo que estamos entendiendo por ambiente y en ese sentido cuál es el rol que se le da, se le puede dar y se le ha dado a la educación ambiental en el país. En las próximas semanas esperamos entregarles más información sobre estos espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva de paz en Colombia con activistas, estudiantes, artistas, líderes sociales, académicos y ciudadanía en general, donde hablamos de temas que como país nos llevan a la construcción de una sociedad plural y diversa.